Hola chicos, espero que estén bien, que estén en sus casas junto a sus familias, que se estén cuidando y que estemos avanzando en nuestros contenidos, obviamente. Como ya vimos la parte de fractal de iteraciones, que está relacionada con la parte que viene ahora, ya que estas son progresiones, ¿ya? Es del mismo tema, siempre se va avanzando de forma infinita, al igual que en las iteraciones, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos nuestro aprendizaje esperado número 2, donde dicen: conocen las progresiones aritméticas y geométricas, aplican algunas propiedades en la resolución de problemas. Hoy veremos el tema de progresiones. Y esta progresión que vamos a ver hoy se llama aritmética. Hay dos progresiones que les voy a mencionar más adelante, no me voy a adelantar. El objetivo de hoy es aplicar propiedades de las sucesiones aritméticas. Progresiones y sucesiones es el mismo término, así que pueden encontrarlas de las dos formas. Veamos. Una progresión o sucesión matemática es una secuencia ordenada de números que puede ser finita o infinita. Recuerden que finita es que tiene un número determinado de términos, o infinita es un término o son una cantidad indeterminada. A cada uno de los números se le denomina término y se lo representa por a sub n, siendo n la posición del término en la secuencia. Veamos un ejemplo. Yo les tengo acá la secuencia de 3, 5, 7 y 9 hasta el infinito, por eso salen los 3 puntos. Como dice ahí, los 3 puntos significan que nunca se acaba. Ustedes vieron bastantes progresiones cuando eran pequeños. Empezaron trabajando con progresiones o sucesiones matemáticas. Nuestro primer término es 3. Nuestro segundo término es 5. Nuestro tercer término es 7. Y nuestro cuarto término es 9. Y a esto se refería arriba cuando dice que cada uno se representa por a sub n según su posición. Entonces este sería mi a sub 1, mi a sub 2, el a sub 3 y el a sub 4, porque están en ese lugar, ¿ya? Término, elemento y miembro significan lo mismo. Entonces yo puedo decir cada elemento de esta sucesión, cada término de esta progresión. Noten la diferencia que hice ahí. En uno dije sucesión y en otro dije progresión, porque son lo mismo, ¿ya? Y usé también término, elemento, palabras distintas pero que significan lo mismo en este caso. Sigamos viendo nuestros contenidos. Como dije yo anteriormente, hay dos progresiones que vamos a ver. La primera es la progresión aritmética, que la abrevió con PA, y la progresión geométrica, que la abrevió con PG. Veamos nuestra progresión aritmética. Aritmética es de suma o resta, las operaciones básicas. Por lo tanto, es bien sencilla. ¿Qué dice? Se dice que una serie de números están en progresión aritmética cuando cada uno de ellos, excepto el primero, en eso hay que notar la diferencia, que el primero no está en esta progresión, de él se comienza, es igual al anterior más una cantidad constante llamada diferencia de la progresión. Esa diferencia yo la voy a abreviar con la letra D, ¿ya? Entonces, D es diferencia. Si este número es mayor que 0, la progresión es creciente. Si este número es menor que 0, la progresión es creciente. Y si diera igual a 0, es una progresión constante, es decir, va a ser siempre el mismo número. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1. No va a cambiar esa progresión y ahí hablamos de una progresión constante.
Veamos ejemplos. Tenemos nuestra primera progresión, 1, 4, 7, 10. Vamos a calcular nuestra diferencia. ¿Cómo se calcula la diferencia? Que no lo mencioné anteriormente. Al elemento 2, como dice acá, yo le resto el 1. Al elemento 3, si yo tengo una sucesión. Supongamos la siguiente. A sub 1 es igual a... A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub n menos 1 y A sub n, ya. Entonces yo voy a tener el valor de d restando el segundo término al primero, o el tercero al segundo, el cuarto al tercero, siempre restando el mayor al menor, el que viene enseguida del otro. Es decir, acá yo puedo tomar 10 menos 7 y eso da 3. Pude haber tomado 7 menos 4, que es 3. Y siempre les da lo mismo, si se dan cuenta. Y el último valor, que es 4 menos 1, que es 3. ¿Ven? Da exactamente lo mismo. Es una progresión cuya diferencia es 3. Como es mayor que 0, es una progresión creciente. 2. Tengo 30, 25, 20, 15. Mi diferencia entonces la saco. Al 15 le resto 20. 15 menos 20 es igual a menos 5. Con cualquiera que ustedes hayan tomado les tiene que dar exactamente igual. Es decir, miren, 25 menos 30, menos 5. Por lo tanto, nuestra diferencia es negativa, menos 5, y es una progresión decreciente. ¿Cómo puedo sacar un término enésimo de una progresión aritmética? Si yo tengo una sucesión, al igual que la que mencioné antes, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1 hasta a sub n, son los sucesivos términos de una progresión aritmética cuya diferencia es d. Nosotros vamos a tener que, según lo que vimos anteriormente, a sub 1 no cumple ningún acierto porque decía, veamos, recordemos un poco lo que decía. Se dice que una serie de números están en progresión aritmética cuando cada uno de ellos, excepto el primero, es igual al anterior más una cantidad constante. Es igual al anterior más una cantidad constante. Excepto el primero, el a sub 1 no cumple eso. ¿Cómo formo el a sub 2? Y decía, es el término anterior, a sub 1, más una cantidad constante. ¿Cuál es mi cantidad constante? El d. Si yo quiero sacar el a sub 3, es el número anterior, a sub 2. Y al a sub 2 yo le sumo esta diferencia, d. Pero yo tengo que a sub 2 es igual a eso. Por lo tanto es a sub 1 más d, que es el a sub 2, más la diferencia, que es s. Entonces, si reduzco términos semejantes, me queda el primer término más 2d. ¿Se entiende? Y es en esta parte donde yo escucho en mi cabecita sus voces que me dicen sí o no. Bueno, para los que dijeron no, vamos a seguir con el término número 4, a ver si se logra entender de mejor forma. Entonces, tenemos el que es el término anterior, que es el a sub 3, más la diferencia, que es d. Pero nosotros vimos que el A3
en el término anterior era a su 1 más 2 veces la diferencia. Entonces lo cambiamos por ese valor, a su 1 más 2 veces la diferencia, más la d que nos queda acá. Entonces conservo la su 1 y sumo estos dos valores, que me queda en 3d. Y voy a hacer el último. A sub 5 sería el a sub 4 más una diferencia. Pero el a sub 4 nosotros encontramos que es a sub 1 más 3 veces la diferencia y le sumamos la d que está acá. Entonces nos queda que es a sub 1 más 4 veces la diferencia. Notemos algo. Si yo quiero sacar, y así sigue sucesivamente, ¿cierto? Si yo quiero sacar el enésimo término, ¿cómo va a ser? Tiene que ser el término anterior, ¿cierto? Más una diferencia. Pero ese término anterior nosotros siempre lo fuimos reduciendo a su 1, a su 1, a su 1 y a su 1. Entonces va a ser a su 1 más. Y notemos esta otra diferencia. Acá yo tengo 5, pero acá yo tengo 4. ¿Y qué le hago al 5 para llegar al 4? Al 5 le restamos 1 y llegamos al 4. Entonces acá eso es lo que usamos. ¿Qué vamos a usar acá? Vamos al término que yo estoy, que en este caso fue 5, le resto 1. ¿En qué término estoy acá? En el n. Entonces al n le resto 1 y lo multiplico por la diferencia. Y esta, a lo que llegamos acá es la fórmula que nosotros vamos a ver. Miren. El término enésimo, también llamado término general de una progresión aritmética, se obtiene sumando el primer término, la diferencia multiplicada por n menos 1. Es decir, la fórmula que vamos a usar es a su n es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 multiplicados por la diferencia. Al final, al terminar todo esto, vamos a ver un ejemplo. Suma de términos equidistantes de los extremos. Acá es solamente que entiendan que en una progresión aritmética los extremos siempre van a sumar lo mismo. ¿Ya? Siempre van a sumar lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es una sucesión. Si yo sumo 5 o 6 más 1 da 7. Si yo sumo 5 más 2 nos vuelve a dar 7 y 3 más 4 nos da 7. Eso nos está diciendo, si yo sumo el primer término con el último, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente en el mismo orden, nos va a dar la misma cantidad en su valor, ¿ya? Y para pasar al otro tema les voy a contar una pequeña historia, ¿ya? Quizás que ustedes la han escuchado. La suma de los n términos de una progresión fue descubierta por Gauss. Gauss era un niño de 10 años que estando en el colegio el profesor les dio de tarea para que estuvieran tranquilos bastante tiempo, que sumaran los números naturales del 1 al 100. Imagínense, niños de 10 años sumando del 1 al 100. Gauss la terminó rápidamente y se la fue a mostrar a su profesor. ¿Qué utilizó él? Y la propiedad anterior que yo les mencioné, es lo que él descubrió. Por ejemplo, él se dio cuenta que él tenía del 1 al 100. No los voy a escribir todos
¿ya? 99 y 100. Solamente les voy a mostrar dos. Y los demás, ustedes pueden buscar la historia de la película de Gauss. Ahí se muestra claramente esta parte que él descubrió muy pequeño. Entonces, él, ¿qué se dio cuenta? Que el 1 más el 100 le daba 101. Que el 2 más el 99 le daba 101. Que el 3 más el 98 le daba 101. Que el 4 más 97 le daba 101. Y así sucesivamente. Y él asoció de 2, por lo tanto solamente le quedaba la mitad. Le quedaron 55 términos que sumar. Lo multiplicó por 55 y sacó la suma de la cantidad de términos que el profesor le pedía, y lo hizo en un rato muy breve. Así que los invito a que averigüen más para que puedan conocer un poco de la historia de Gauss, cómo descubrió la suma de los 100 primeros términos, y de ahí ya sacó la fórmula. Veamos entonces. Dice, la suma de los términos de una progresión aritmética es igual a la semisuma de los términos extremos multiplicada por el número de términos que se suman. ¿Qué es lo que yo le explicaba anteriormente? Entonces, si yo quiero sumar todos esos números, por ejemplo, del 1 al 100, puedo abreviarlo solamente sumando el primero con el último, el 1 con el 100. Lo divido en 2, 55. Mentira. 50,5. Y después lo multiplico por la cantidad de términos que era 100. ¿Ya? Eso es lo que encontró Gauss, entonces, hasta ahí. Veamos. Primer ejemplo. Tenemos dos grandes fórmulas para trabajar. Y dice nuestro ejemplo. Ya, antes de pasar a los ejemplos, voy a anotar nuestras fórmulas, cuáles eran. Voy a anotar, ¿cierto?, la diferencia, que era término n-1. No, miento. Voy a borrar esto. Y voy a anotar mis fórmulas en otro color. Entonces tenemos la diferencia, que era el término n menos el término anterior. Ya, esa era una fórmula. La otra es del término enésimo, que era a su 1 más n-1 por la diferencia. Y el último que encontramos fue la suma de los enésimos términos, que era el primer término más el último partido en 2, y eso lo multiplicamos por la cantidad de términos. Entonces vamos al desarrollo de este ejercicio. Dice, una sucesión aritmética tiene como primer término a 16. Entonces nuestro primer término es 16. Luego dice que la diferencia es 5. Halla el término número 17 de la progresión. Y el B me dice hallar la suma de los 5 primeros términos. Entonces, comencemos. Para hacer el A, yo debo usar el A sub 17, voy a usar el término enésimo, que sería A sub n. Entonces, debo saber que A sub n va a ser igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Veamos si tenemos nuestros datos completamente dados. ¿Tengo A sub 1? Sí.
tengo el valor de n. ¿Cuántos términos son? Sí. ¿Por qué? Porque me está diciendo que debo sacar el término 17. Sí. Y tengo el valor de d también. Por lo tanto, tengo que llegar y reemplazar. Comenzamos. A sub n va a ser igual a la sub 1. A sub 1 es 16. Más n, que dijimos que es 17. A 17 le restamos 1 y lo multiplicamos por 5. Conservamos el 16, 17 menos 1, 16 por 5. 16 más 16 por 5 son 30, 6 por 5 30, 5 80. Y 80 más 16, 96. Por lo tanto, el término enésimo de la progresión es 96. B. La suma de los 5 primeros términos. ¿Cuál me entrega la suma? S. Entonces, S sub n es igual al primer término más A sub n partido 2 y todo eso multiplicado por n. Acá, veamos, A sub 1 es, comencemos del comienzo, obviamente. S sub n, el n viene siendo 5. Igual que acá arriba, perdón chicos. Acá nosotros sabemos cuál me están pidiendo. Es el término 17, por lo tanto ese es el numerito que va acá, ¿ya? Término 17 entonces es 96 y acá me están pidiendo la suma de los primeros 5 términos. Entonces A sub 1 lo tengo, sí, me lo dieron al comienzo, que es 16. A sub 5 lo tengo, no, pero lo puedo sacar, así que dejémoslo expresado por mientras. A sub 5, ¿cómo lo voy a sacar? Voy a usar la misma fórmula que antes. Es igual a sub 1 más 5 menos 1 por d. Si se dan cuenta, el n lo reemplaza al tiro. A sub 1 es 16 más 4 por 5. Que d, recuerden que es la diferencia, que era 5. 4 por 5, 20. 16 más 20. Entonces mi quinto término es 36. 16 más 36 partido 2 por la cantidad de términos, que acá n es 5. $16 más 36 son 52 partido en 2 por 5. 52 dividido 2 son 25, son 26. Y 26 por 5, 10, 11, 12, 13, 130. Esa es la suma entonces de los 5 primeros términos. Y respondemos. Sería el término número 17 de la progresión aritmética es 96. Y la suma de los 5 primeros términos es 130. Espero que vayan entendiendo, chicos, que se vaya quedando claro y sigamos con nuestros ejercicios. Ejemplo número 2. Dice, dada la progresión 40, 44, 48 y 52, perdón.
hallar el 20º término. Entonces recordemos que para hallar el enésimo término o el término que nos estén pidiendo, usamos la fórmula de el primer término más n menos 1 por la diferencia. Entonces, reemplazamos. 20º término es 20. A su 1 viene siendo 40. La diferencia la obtenemos de restar, por ejemplo, 48 menos 44, que serían 4. Más el n, que viene siendo 20, menos 1 por la diferencia, que es 4. 40 más 19 por 4. Multiplicamos primero, serían 36, 4, 7. Y sumamos estos dos valores, que serían 116. Y eso es todo lo que deben hacer, chicos, para poder obtener estos ejercicios. Espero haber sido clara, espero que hayan entendido, y pasemos a los ejercicios de continuación, que me los deben enviar sacándole una fotito al correo. Resuelvan en su cuaderno de forma ordenada, utilizando las fórmulas, estos 6 ejercicios. En el último le estoy pidiendo la suma. Y espero que se sigan cuidando. Espero verlos pronto. Un abrazo para cada uno de ustedes y espero sus dudas, consultas y ejercicios en mi correo kvenegasprofe@gmail.com o en nuestro grupo de WhatsApp. Hasta el próximo video. Nos vemos.